RCR, la red que comunica y une al Perú. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Ibarra, él es politólogo, analista en temas políticos, y le agradezco como siempre la amabilidad de visitarnos en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias por la visita, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias, José, buenos días. Bueno, aquí conmocionado con la noticia reciente, el cambio de los ministros, ¿no? Que el Congreso sorprendido con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, donde indica que los cambios se han registrado en función a evaluaciones ya previstas y soslaya un tema que para los peruanos indiscutiblemente ha sido el detonante, ¿no? Que es las reuniones que se han conocido, los registros que después se han dado ya a conocer por la propia prensa, quiénes han sido los actores, ¿no? Entonces, de una u otra manera, resulta más que preocupante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque ya no solamente se trata de edulcorar un hecho, ¿no? Sino se trata de ignorar y dar un paso al costado y decir, bueno, con nosotros no es el problema, ¿no? Sí, efectivamente, las declaraciones del Premier son ingenuas si pretende explicar este cambio de esa manera, porque reflejaría en su lógica que el gobierno no tiene claro lo que hace y mucho menos las personas con las que va a cumplir la política pública. Es inconcebible que un gobierno que no tiene oposición en el Parlamento, un gobierno que no tiene una confrontación política abierta por parte de los partidos políticos que están en el escenario, diga, cambie de ministros de una forma tan rápida, ¿no? Tan rápida y tan poco probable. ¿Por qué? Porque evidentemente el cambio está sobre la base de lo que pasó con el tema de negociación por el gasoducto sur con Odebrecht. Eso está clarísimo, de que el Premier quiera ocultar el proceso de cambio de ministros de una forma tan infantil, realmente deja mucho que desear, por dos cosas. O él está queriendo distraer la población y la opinión pública sobre lo que verdaderamente pasa para evitar él también ser cuestionado, porque creo que él debió de renunciar. O de alguna otra manera piensa que le da un mensaje a los partidos políticos que van a entrar ahorita al Parlamento para decirles que no hay nada que investigar, cuando en realidad va a haber mucho que investigar. Ahora, en esa misma línea, ayer el propio presidente de la República, cuando estaba en Hilo, en Moquegua, se ha referido, ¿no? Y ha vuelto a tocar un tema que parecía ya estaba al margen, ¿no? Con la disolución del Congreso. Ha vuelto a hablar de los partidos que han perdido las elecciones, son los que nuevamente generan presiones en este tema tan delicado. ¿Esto, crees tú, le puede resultar un factor favorable al presidente o se puede convertir con el paso del tiempo en un factor adverso a la figura presidencial? Y yo creo que es un mensaje desesperado del presidente por tratar de ocultar algo que inevitablemente va a seguir apareciendo, ¿no? Es difícil de poder ocultar el hecho de que en este proceso de negociación con Odebrecht para poder ver los casos de corrupción, el tema del gasoducto sur no estuvo, como tampoco estuvo el tema de evitar, o sea, negociar con Odebrecht, el hecho de que no demanda el Estado peruano por otros temas vinculados. O sea, no estuvo. Lo que va a venir es eso, casualmente, ¿no? Hay una demanda ante el Banco Mundial que el Estado va a tener que asumir porque no hubo la previsión, y hay un caso con el oleoducto sur que no se ha previsto porque casualmente el presidente está involucrado con otra gente más en ese tema. Entonces, cuando él dice que la oposición, señor, la única oposición que él va a tener es la que tiene poder y es la que va a estar en el Congreso. Y el mensaje es para ellos. O sea, y también sorprende, por ejemplo, que en la desesperación política de pronto por tratar de encontrar consensos o mayorías en el Parlamento, se ve casos como los de Luna, ¿no? Que son políticamente para explicar cómo es posible que en este caso haya prisión preventiva para unos y para otros no. El señor Luna tiene una bancada grande que es Podemos, no grande pero importante que es Podemos, que va a determinar la votación en el Congreso para los temas de interpelación, de investigación, de elección de mesa directiva, de proyectos de ley y sobre todo para la revisión de los decretos de urgencia que ha emitido este gobierno. Ahora, lo que tú anotas es bastante interesante, ¿no? Porque una cosa era Podemos, la bancada que tiene como 17, 18 creo congresistas, con José Luna bajo prisión preventiva, cosa que no ha ocurrido, y otra cosa es con libertad restringida, ¿no? Por lo tanto, va a haber una capacidad de negociación que se ha tratado también, desde mi punto de vista, de negar, ¿no? Por la llegada de José Luna hace 2 semanas, que generó revuelo, se trató de justificar, etcétera, etcétera, que era un acto protocolar. Lo cierto es que Luna también tiene un
nivel de negociación que él va a planteárselo al gobierno, ¿no? El tema de las universidades, el tema también de su propio juego político que él tiene, ¿no? Por más que Daniel Urresti trate de decir que no va a haber blindaje, que ellos van a hacer un juego propio como bancada, ¿no? El presidente del partido es José Luna Gálvez, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que si el presidente pretende que el pacto, la negociación, el acuerdo político con Podemos, que está salvando ahorita al parecer a su líder, José Luna, signifique un apoyo total por parte de esa bancada en el Congreso hacia su gobierno, es relativo, es un arma de doble filo. Porque recordemos que un presidente nunca es tan débil cuando está terminando el mandato, es decir, a partir de la segunda mitad del año, es decir, a partir de agosto, que está de salida literalmente, Vizcarra se vuelve débil, hasta diciembre, y más débil aún hasta el 8 de abril del próximo año, cuando ya no va a ser presidente. Entonces, él tiene que hacer un cálculo político respecto a la correlación de fuerzas, y la presión va a ser contradictoria, o sea, confrontacional hacia él a partir de la segunda mitad de este año. Y yo creo que él está viendo eso y está tratando de asegurar una forma bajo la cual no sea fiscalizado, investigado o llevado a un juicio político ante el Congreso de la República, porque evidentemente han de estar a unas próximas elecciones, los partidos políticos están en la expectativa de tener líderes y agrupaciones que muestren confiabilidad a la población. Y si de alguna otra manera algún acto del gobierno está vinculado a un acto de corrupción, evidentemente el señor Vizcarra no va a tener forma alguna de protección. Y yo creo que eso es lo que le preocupa. Le preocupa el tema de que él no tenga ese blindaje político hasta que acabe su gobierno, pero más aún de que cuando él pueda llegar sea denunciado finalmente y termine preso. Entonces hay temas que son riesgosos para él. Por eso es que creo que es un arma de doble filo que él esté pensando que comprando voluntades con las agrupaciones políticas que han entrado, llamándolos a Palacio a reunirse cuando ni siquiera han juramentado y han tomado el cargo, pretenda que bajo el speech de que vamos a trabajar juntos por el país y no hay que ser confrontacionales, nadie va a investigar aquello que evidentemente tiene que investigarse. Estamos dialogando con Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista en temas políticos. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Tú lo acabas de señalar, ¿no? En abril próximas son las elecciones, en 2021, elecciones presidenciales, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar el efecto Odres en nuestro país, no? Porque lo que estamos viendo es que hay un trabajo meticuloso de parte de Odres de administrar información, ¿no? De dosificar información, ¿no? Y además de ajustar las clavijas en el momento indicado, presionar al gobierno en el momento indicado, ¿no? Salir con alguna información supuestamente clave o alguna revelación en el momento clave, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir en este péndulo y Odres siga meciendo la cuna? Yo creo que hay para rato, por dos razones. Primero, porque se nos viene el juicio entablado por Odebrecht a través de esta comisión del Banco Mundial por el tema del incumplimiento o el resarcimiento. Y eso toma tiempo, ¿no? Y eso va a tomar años o años. Pero además de ello, viene toda la cantidad de denuncias y temas políticos que van a aparecer con todos aquellos que han estado vinculados a este proceso y que evidentemente Odebrecht en otro escenario pudiera decirlo. ¿Y por qué? Porque no faltaría quien le diga, está bien, vamos a asumir parte del pago, porque es responsabilidad del Estado, pero usted me va a seguir diciendo quiénes más están implicados. Necesito una nueva relación de nombres. Entonces, los nuevos políticos que vendrán a partir del 2021, de pronto recibirán nombres nuevos y más frescos de la política quizás de este gobierno, entre miembros del Consejo de Ministros y el actual presidente Vizcarra, que va a ayudar a que el tema continúe su proceso. Por eso creo que ese tema tiene todavía para largo. Lo peligroso de lo que estamos pasando es que esto va a generar inestabilidad política, jurídica y económica para el Estado. Eso es un tema que sí debe preocuparnos a todos. El hecho de que el presidente Vizcarra haya demostrado que es un pésimo negociador, porque eso está clarísimo, que es un líder que no ha sabido conducir al Estado, porque el cierre del Congreso lo que ha forzado es este proceso que va a ser peor para él, creo yo, no me parece en realidad muy favorable. Y tener un Consejo de Ministros que no ha sabido, creo, estar a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué a la altura de las circunstancias? Porque el proceso de negociación con Odebrecht, que lo dio el procurador, y que evidentemente lo sabía la ministra de Justicia y también la ministra de Economía y el ministro de Energía y Minas y los que han renunciado, era de conocimiento de todo el Consejo de Ministros. Entonces es evidente que uno, se ocultó un proceso de negociación que se sabía y que en algún momento se va a saber en la totalidad. Segundo, que el daño económico o el perjuicio que se le está causando al Estado con esta demanda va a tener que ser asumido por alguien, ¿no? Y tercero, que además de ello hay una responsabilidad política en el proceso de negociación
de la colaboración eficaz, en el sentido de que solamente determinados proyectos formen parte de la investigación y el resto no. Entonces, o la justicia es igual para todos o no, porque quizás a alguien le ha convenido que el tema del gasoducto sur no entre en el tema y otros sí. Y es un tema que el Congreso nuevo o el que venga, si es que no lo hace, lo va a ver. Y el tema va a ser mucho más complicado, creo. Yo te planteaba esta pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir bajo la presión, el efecto Odres, por razones que hemos vivido y que probablemente puedan seguir ocurriendo hacia adelante, ¿no? Cuando Odres intentó presionar en un primer momento al gobierno, lo que hizo es sacó a flote el tema de Pedro Pablo Kuczynski, lo puso en Salmuera. Después puso en Salmuera a César Villanueva, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Considerando el accionar de Odres, ¿no?, donde se dice en el argot, ¿no?, puso los huevos en todas las canastas, entonces es fácil más o menos proyectar que Odres tiene mucha información que suministrar, pero que la va a ir entregando a cuentagotas en la medida que le convenga el escenario político y en la medida que le convenga para sus intereses, ¿no? Y ahí lo peligroso, y ahí justamente, ¿no? Ayer leía una declaración, una publicación del semanario Gilera en su 13, donde apunta también ya a más altas esferas, ¿no?, donde dice que los niveles de investigación no han llegado a donde deberían llegar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el peligro que vamos a transitar en los próximos meses previas a las elecciones presidenciales y probablemente en el futuro gobierno. ¿Cómo frenar eso? Bueno, en realidad es básicamente una negociación política que se dio en su momento entre una transnacional, porque, a ver, vayamos al tema netamente electoral. Una empresa tan grande como Odebrecht, con una cantidad de inversiones en infraestructura, en inversión para construcción en el país, tenía que asegurar su inversión. Pongamos a pensar desde Odebrecht. Odebrecht, que diría, bueno, hay varios gobiernos, varios ministros, varios políticos, necesito invertir ahí donde mi inversión, mis negocios estén seguros durante mucho tiempo. Entonces, lo que hizo fue literalmente ir minando el camino. Le doy 51, 100 a otro, 35, de tal forma que casi toda la clase política en el nivel ascendente, o que tenía mayores probabilidades, salvo los que están abajo, tenían algún tipo de inversión por parte de Odebrecht para poder estar dentro del escenario político y asegurar las inversiones, sea que gane o que pierda, sea con un gobierno que tenga ministros que manejen la cartera de energía y minas o infraestructura o transportes, o sea con un Congreso mayoritario que pudiera asegurar que no haya intromisión fiscalizando este tipo de obras. El otro escenario es cómo queda el Perú, el país, el Estado, la sociedad. Entonces, eso es un escenario, por ejemplo, al cual hemos quedado totalmente desprovistos. Por eso que hay tanta inversión y tantos procesos que no están en esta colaboración eficaz, que van a seguir saliendo. Y lamentablemente vamos a seguir en este círculo. Ahora, eso sí afecta a las elecciones de 2021, en tanto los partidos que han tenido mayor posibilidad de crecimiento o acceso al gobierno, o han ganado o han sido gobierno, van a tener pues que rendir muchas cuentas. Entonces quizás podría ser obstruccionista algunas candidaturas, en el sentido de que si tú puedes tener un buen candidato, lo más probable quizás es que luego digan, no, pero su partido recibió de Odebrecht, ¿ya? Recibió 5 millones, mejor que el candidato explique cómo es que recibió la plata de Odebrecht y después sale su candidatura. Eso es un escenario al cual podríamos enfrentarnos en el 2021. Y no es un escenario nuevo, Miguel Ángel, porque recordemos que en el año 2008 en Ecuador ocurrió algo muy parecido, ¿no? El expresidente Correa expulsó a Odebrecht, la calificó como la empresa más corrupta en el mundo. En el mundo. 3 años después, Odebrecht vuelve y ejecuta los megaproyectos en Ecuador con el gobierno del presidente Correa, ¿no? Pero en medio de ese tránsito desbarató media clase política en Ecuador, arrinconó a sectores empresariales, a un sector de la prensa, y acá estamos viendo un escenario muy parecido. Quizá el desenlace no sea el mismo, que vuelvan a hacer obras, pero las presiones que están ejercitando, o sea, ya no dejan de preocupar, ¿no? O sea, es una forma de actuar, es una forma de ir midiendo, contrapesar para una supervivencia que ellos buscan, ¿no? Efectivamente, el inspector has dicho algo muy interesante. La experiencia ecuatoriana es una experiencia que el Perú no está sabiendo capitalizar ni analizar. ¿Por qué razón? Me he hecho recordar el tema. Es cierto, cuando el presidente Correa políticamente toma la decisión de enfrentarse a este monstruo de Odebrecht, evidentemente lo hace con toda la intención de tratar de bloquear muchos procesos, ¿okay?, que se iniciaban. Pero lo que no entendía Correa
era que la vinculación o el compromiso de Odebrecht con sus empresas, con sus políticos, con su clase política en particular, era tan fuerte y arraigada que era difícil poder enfrentarse a un monstruo como el que estaba, al punto que Odebrecht, siendo una transnacional, tenía evidentemente mayor participación en los tribunales internacionales como el Banco Mundial, lo que significaba que evidentemente esa situación lo iba a perjudicar. Entonces Ecuador no estaba preparado para poder tener una presencia política internacional en el Banco Mundial y enfrentar este proceso de una manera muy sólida. El Perú está exactamente cayendo en lo mismo. Yo creo que lo que le toca al Estado peruano, al Procurador, al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República es evaluar sesudamente cuál va a ser la estrategia del Estado peruano frente a esta mega empresa como Odebrecht, que lo que está haciendo literalmente es venir por todo el dinero que pueda recoger del país. No, está con una estrategia ya conocida y nosotros no estamos sabiendo enfrentarla. Por ejemplo, hemos cometido 3 errores estratégicos. El primer error de ellos fue la negociación del tema de colaboración eficaz. El primero. El segundo error es el tema del nombramiento de las personas que iban a enfrentar este proceso. No hay una comisión preparada para este proceso. Y lo tercero es que no teníamos un Congreso que pudiera fiscalizar ese proceso, porque fíjese, justo el tema más álgido con Odebrecht fue cuando el Congreso estuvo cerrado. Imagine usted que hubiéramos tenido un Congreso en pleno ejercicio de funciones con todos los casos que han habido, probablemente la historia política hubiera sido distinta. Pero creo que a alguien le convenía apurar el cierre del Congreso, buscar una forma para que todo este proceso de negociación con Odebrecht que viene y que se está destapando no estuviera en pleno escenario de gobierno con un parlamento como el que tenía anteriormente. Eso me obliga a preguntarte lo siguiente. ¿Crees tú que el próximo Congreso no va a tocar este tema? Yo creo que no lo va a tomar. O sea, es evidente que el Congreso que viene es un Congreso preparado, ¿no? Es un Congreso que ha estado de reacomodo político, pero curioso, fíjense. Porque es un tema que ha parecido manejado y contradictorio. Ninguna encuestadora reflejaba, por ejemplo, que un grupo tan disímil como el FREPAP, a quien respeto mucho, pudiera haber llegado al Congreso con la cantidad de congresistas que tiene, por una parte. En segundo, que solamente un 45% de los electores hábiles elegirían efectivamente los partidos que hoy tenemos y que el resto, esa bolsa grande, se redistribuiría entre todos los demás. Entonces, todos los analistas de opinión, de medios que hablaban sobre las mayorías y minorías, finalmente terminaron equivocándose. Y estamos en un escenario totalmente distinto. La pregunta es, ¿esas mismas encuestadoras que hoy hablan de la popularidad del presidente, ¿son creíbles o no? Yo creo que este Congreso que ha entrado tiene la posibilidad de o reacomodar la institucionalidad política en el país, o tiene la irresponsabilidad de acompañar al presidente en su proceso solamente para que él salga librado de todo. Pero hay que recordarle algo, que este Congreso es un Congreso débil de agosto hacia adelante. Tiene que recordarlo, porque a puertas de las elecciones presidenciales, todos los que están en el gobierno se vuelven débiles, porque su cuota de poder baja. Entonces, ese escenario podría cambiar totalmente la política nacional a fin de año. No, y además para los partidos políticos que aspiran o que tienen aspiraciones presidenciales, les es más fácil situarse en el ámbito de la oposición. Obvio. ¿No? Eso también es el otro escenario muy conocido, ¿no? Eso es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Entonces, por eso es que este Congreso tan corto y en una incómoda fecha, porque creo que las fechas están mal planteadas, tenerlo a puertas de una elección presidencial con candidatos que ya están preparando sus baterías y que le van a exigir a sus bancadas oposición. Yo no voy a hacer el continuismo. A mí no me vas a cargar Odebrecht. A mí no me vas a cargar el cierre del Congreso. A mí no me vas a cargar los problemas de este gobierno. No, oposición. Eso va a pasar en la última legislatura de este Congreso. Entonces el presidente tiene que darse cuenta y los partidos tienen que darse cuenta y los congresistas electos que ellos van a tener 2 escenarios. Un escenario que es el de ahorita, en abril, cuando juramenten e ingresen y tengan que recibir los decretos de urgencia que no van a tener tiempo. Y otro escenario cuando venga la campaña política, que no son tiempos de paz, van a ser tiempos de mucho conflicto político. Entonces ahí va a haber otro reacomodo, el de los candidatos que están por fuera. Quizás Salvador Solar sea pues el candidato que trate de impulsar Vizcarra para que pueda asegurar una mayoría y una tranquilidad, como también puede ser que el señor Guzmán, como también puede ser que aparezca un nuevo líder, un nuevo candidato. La experiencia del FREPAP, que es una especie de outsider parlamentario, nos puede reflejar quizás que el electorado peruano pueda buscar otra opción en el 2021.
Y esa opción generar, pues, de alguna otra manera, un nuevo movimiento político o la aceptación de uno ya existente. Miguel Ángel Ibarra, como siempre, muy grata tu visita, y con seguridad vamos a seguir analizando en los próximos días todo lo que acontece en la política en nuestro país. Compleja, pero también bastante delicada, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos un Congreso que todavía ni siquiera recogió sus credenciales, no han juramentado, probablemente juramenten el 15-20 de marzo, hay que elegir la mesa directiva, inscribir los grupos parlamentarios, elegir los presidentes de comisión, aprobar las agendas de comisión, el cuadro de comisiones. En realidad, la verdad, viendo todas estas fechas, la pérdida de tiempo y de dinero y la forma como se eligió a los parlamentarios, fue un pésimo error cerrar el Congreso. La verdad, hubiéramos continuado con el tema porque no sabemos qué va a venir. Estuvo con nosotros Miguel Ángel Ibarra, politólogo, analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.